Ya, chiquillos, muy buenos días. Vamos a comenzar una nueva clase de Introducción a la Ingeniería. Nosotros ya terminamos de ver toda la materia, ya a pesar de que tuvimos algunas interrupciones con charlas que se metieron entre medio, pero afortunadamente no nos ha retrasado la programación, ¿ya? Por eso es positivo de repente programar con holgura. No he dicho nada sobre los grupos. Lo que dije es que la semana subsiguiente va a haber un taller que ustedes tienen que desarrollar en grupos, pero eso les voy a dar más indicaciones durante la próxima semana, ¿ya? Para que realicen el taller. Porque tenemos que ver si es que va a ser en grupo a la hora de clase o si va a ser efectivamente de forma individual, ¿ya? Pero la próxima semana está toda esa información. Lo concreto es que la semana subsiguiente hay un taller que vale un 5% de la nota final, que va a tener la misma estructura y el mismo tipo de ejercicios de la prueba, lo que sí va a ser más difícil. Entonces, tal como les comentaba, entonces nosotros tenemos que ahora ver ejercicios. Entonces, ¿qué tipo de ejercicios vamos a ver? Vamos a comenzar haciendo ejercicios de leyes de Kirchhoff, ¿ya? Entonces, voy a tomar este problemita que tenemos aquí. Copiar y cerrar. Y después, acá mismo, yo puedo copiarlo. Ya. ¿Por qué vamos a tomar este problema? Porque con este problema vamos a poder explicar cómo resolver y todo dependiendo de lo que nos piden. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer dos cosas. Encontrar tres en realidad. Encontrar los voltajes y corrientes de todos los elementos del circuito. De todos los elementos del circuito. ¿Ya? Y además vamos a encontrar la potencia, perdón, ahí sí, encontrar la potencia de los elementos. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner en práctica literalmente, yo creo que el 80% de lo que estuvimos viendo en todas las clases, ¿ya? Por lo tanto, pongan harta atención, si es que hay alguien que está copiando, yo después les puedo dar unos minutos para que copien, además, todo lo que veamos hoy día en PDF, yo lo voy a subir al aula, porque lo que me interesa es que vayan poniendo atención, ¿ya? Porque este mismo tipo de ejercicios es el que va a ir en el taller y va a ir en la prueba. Entonces, a nosotros en este tipo de ejercicio nos pueden decir que encontremos los voltajes y corrientes de todos los elementos, o a lo mejor nos podrían decir, por ejemplo, nos podrían decir que ese voltaje es V sub 0 y tenemos que encontrar ese en particular, ¿ya? La variable que nosotros tengamos que encontrar es irrelevante, porque el procedimiento es siempre el mismo. Lo que pasa es que después vamos a tener que hacer algún pequeño ajuste. Nosotros vamos a partir encontrando todo y después, si nos piden alguno, nosotros podemos dar la respuesta específica, ¿ya? Y vamos a ver también lo que es las potencias. Entonces, cuando yo me enfrento a un ejercicio así, lo primero que tengo que identificar es el tipo de circuito que tengo, si es que es de algún tipo en particular, los elementos que tengo en el circuito, los nodos que tengo en el circuito y la polaridad o dirección de las corrientes. Son varias cosas, pero vamos a irlas viendo de forma escalonada. Entonces, lo primero, con el tipo de circuito, yo me refiero a tratar de notar si es que es un circuito serie, paralelo o mixto. ¿Ya? En este caso, si nosotros vemos, es un circuito mixto porque tenemos elementos en paralelo, tenemos elementos en serie y además no podemos hacer ninguna reducción de las resistencias. Observen que las resistencias no están conectadas ni en serie ni en paralelo. Por lo tanto, ya no podemos hacer ninguna reducción. Ok. Si voy muy rápido, voy muy lento, ¿queda algo en el camino? Pregúntenme en el momento, ya no esperen hasta el final del ejercicio, porque si no se pueden ir perdiendo durante la explicación. Una vez que ya saben, dígame. Esas, ¿Me podría esas explicar dos, por qué no están en serie ni en paralelo las resistencias, por favor? ¿Por qué no están en serie en paralelo? Mira, para que una resistencia esté en serie, tienen que compartir
un nodo, y este nodo tiene que ser exclusivo para esas dos resistencias. Entonces, ahí viene el paso que nosotros deberíamos hacer ahora, que es identificar los nodos. Yo les recomiendo que lo primero que hagan es identificar los nodos, porque no solo se van a ordenar después para aplicar la ley de Kirchhoff de corriente, sino que también les va a permitir saber de forma exacta si es que algo está en serie, en paralelo, mixto, etc. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que era un nodo? Un nodo era una interconexión entre dos o más elementos. Ya, voy a... Aquí, ¿dónde está el blanco? No está, ya no importa. Entonces, ¿cuáles van a ser los nodos que nosotros tenemos en el circuito? Tenemos que identificar en qué puntos están interconectados. Ahí tenemos un nodo, ahí tenemos otro nodo, y ahí tenemos otro nodo que aquí nos están diciendo que es tierra. ¿Tenemos más nodos que esos en el circuito? ¿Por qué, por ejemplo, acá no hay un nodo? Si aquí también hay una interconexión entre este elemento y este elemento. ¿O por qué este no es un nodo? Si está interconectado ese y ese elemento. Porque el ¿Por nodo qué? del medio abarca todo. Exactamente. El nodo que nosotros dibujamos acá es lo mismo que este nodo, es lo mismo que este nodo, es lo mismo que este nodo, y es lo mismo que este nodo. ¿De qué forma ustedes van a poder saber si dos nodos son lo mismo de una forma quizás más sencilla? Si yo dibujo dos nodos y entre esos dos nodos no hay ningún elemento, quiere decir que son el mismo nodo. Me repito, si yo dibujo dos nodos, por ejemplo, dibujo ese nodo y dibujo este nodo, entre el nodo rojo y el nodo azul, qué mala elección de colores, pero no importa, entre el nodo rojo y el nodo azul no hay ningún elemento, yo puedo asegurar que son el mismo nodo. Y por lo tanto no tengo la necesidad de dibujarlos ambos, sino que puedo dibujar uno solo. ¿Cuál voy a dibujar? Cualquiera. Es tan válido como que yo dibuje el nodo ahí, a como que lo dibuje ahí, o que lo dibuje ahí. Lo importante es que dibuje solo uno y considere solo uno. ¿Queda claro eso? Entonces, profe, ¿es preferible que abarque el más general que ponerlo como individual? ¿Dice usted? Es que en realidad es irrelevante. O sea, como te digo, yo podría decir que en realidad es ese nodo y trabajar como ese nodo y no hay ningún problema. O sea, este nodo es el mismo que este nodo, es el mismo que este nodo, es el mismo que este nodo, es lo mismo. Con cuál yo trabaje es irrelevante. Uno por convención usualmente trabaja con ese, con el que está al medio, entre comillas, o con el más general, como dices tú. Pero puede ser que por alguna extraña razón alguien diga, a mí no me gusta trabajar con ese, prefiero trabajar con este. Ah, ya. O sea, También una duda. podría, Ah, ya, ya. también podría, ¿ya? ¿A qué me refiero con que no haya ningún elemento? Entre ese no, vamos a cambiar, no me gusta el rojo con azul, entre el punto rojo y el punto verde, entre esos, o sea, en este espacio que hay ahí, porque ese es el espacio que está entre esos dos nodos, ¿hay algún elemento conectado? No, No hay ningún elemento conectado. Entonces, como no hay ningún elemento conectado, ahí nos referimos a que es el mismo nodo. ¿Ya? ¿Queda claro? Que alguien me había preguntado por el chat. ¿Queda claro? Ya. Bueno, Sí, si no, profe. ya. Eh, voy a repetir una vez más, como para que no quede ninguna duda. Cuando yo planteo los nodos, digo, ok, son todos los puntos en donde tengo una conexión de dos o más terminales. Pero si yo planteo aquí, por ejemplo, el nodo, este rojo que está ahí, ese, yo digo que ahí tengo la conexión de este elemento, de este elemento, de este elemento y de este elemento. Pero yo podría a lo mejor ser un poco más ambicioso y decir, pero mira, acá también tengo la conexión de ese elemento y de ese elemento, porque están conectados a ese nodo. ¿Ya? Pero entre este nodo que yo dibujé acá, entre ese nodo y entre ese nodo, está este espacio o ese cable. En ese espacio no hay ningún elemento, hay simplemente un cable.
Entonces, como no hay ningún elemento y hay simplemente un cable, cuando ocurre eso entre dos nodos, yo puedo decir que son el mismo nodo. Y por lo tanto, no tengo la necesidad de dibujar ambos nodos, sino que con dibujar ese estoy ok. Ya, súper. Ahora sí. Ya, ahora voy a responder la pregunta que me había hecho el otro compañero sobre cómo me doy cuenta si están en serie o paralelo. Cuando yo identifiqué los nodos, y este paso es fundamental, yo identifiqué bien los nodos, o sea, me aseguré de que no me faltó ninguno, ni tampoco escribí alguno dos veces. Tengo que empezar a ver qué elementos están en serie o paralelo y de esa forma yo a lo mejor podría reducirlos. Primero, para eso tengo que conocer la definición de lo que es serie y paralelo. Partamos con una siempre. Cuando un elemento está en serie, comparte un solo nodo, pero ese nodo es exclusivo para esos dos elementos. ¿Ya? O sea, yo puedo comenzar por nodo y decir, ya, a ver, en este nodo, ¿cuántos elementos hay conectados a este nodo? ¿En cuál, profe? Que no, Los voy a no entiendo. enumerar mejor. Ah, ya. En el nodo 1, ¿cuántos elementos hay conectados? 4. 4, exactamente, porque tengo este elemento y este elemento. Visto de otra forma, ¿cuántos cables llegan a ese nodo? Si lo quieren ver de una forma más simple. ¿Ya? Como tengo 4 elementos conectados ahí, ese nodo inmediatamente no es exclusivo para 2 elementos, porque tengo más de 2 elementos conectados a ese nodo. Por lo tanto, ya en ese nodo no tengo ningún elemento en serie. El mismo análisis podemos aplicar para el nodo 2 y para el nodo 3. Y de esa forma nos damos en cuenta, no son amperímetros, son fuentes de corriente. Por si acaso. ¿Ya? Estos son fuentes de corriente, que las vimos en la última clase. ¿Ya? Que me están imponiendo una corriente a través de esa rama. ¿Ya? No hemos trabajado ni con amperímetro, ni con voltímetro, nada. Alguien levantó la mano. Profe, una consulta. En el nodo 3, si es que no estuviera el cable a tierra, ahí habrían solamente 2 cables y se podría hacer en serio, ¿no? No. Nosotros, de hecho, podríamos no considerar eso, y aún así, fíjate, tienes este elemento que está conectado ahí, este elemento que está conectado ahí, este elemento que está conectado ahí, y este elemento que está conectado ahí. Entonces tienes también 4 elementos conectados. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí, profe. Ya. Entonces nos damos cuenta que no tenemos elementos en serie en este circuito en particular. Ok, entonces no hay elementos en serie, lo podemos anotar acá. No hay elementos en serie. Ahora vamos a ver si tenemos elementos en paralelo. ¿Cuál es la definición de dos o más elementos que están en paralelo que comparten el mismo par de nodos? Nada más que eso. No tienen que ser exclusivos en este caso, pero sí tienen que compartir el mismo par de nodos. Y ahí sí que yo puedo decir, ok, entonces me voy a poner en un par de nodos. Me voy a poner en los nodos 1 y 2. Tengo 2 o más elementos que estén conectados al nodo 1 y al nodo 2. Sí, ¿Cuáles serían esos elementos? sería donde están los 10 ohm y abajo ¿Ya? los 2 voltios. Ya, este sería, recuerden, esta es una fuente de tensión y esta es una resistencia. Así que tenemos que referirnos Vale. a fuente de tensión, resistencia de 10 ohm. ¿Ya? Entonces, efectivamente, en paralelo ya nos dimos cuenta que tenemos elementos. En paralelo vamos a tener fuente de 2 volt y le vamos a poner R de 10 ohm. Porque fíjense que esta fuente está conectada a los nodos 1 y 2, lo mismo con los elementos de 10 ohm, la resistencia de 10 ohm.
¿Tengo algún otro elemento que esté conectado al nodo 1 y al nodo 2? No tengo más elementos que estén conectados al nodo 1 y al nodo 2. Ese mismo procedimiento yo lo debería hacer y decir ahora, ¿tengo elementos que estén conectados al nodo 2 y al nodo 3? Sería la fuente de corriente, que fíjense que está conectada al nodo 2 y al nodo 3, y la resistencia de 4 ohm. Entonces también vamos a tener fuente de 7 amperes y R de 4 ohm. Y en el caso del nodo 1 y 3 ocurre lo mismo. Fuente de 2 amperes y resistencia de 2 ohm. Aquí vamos a ir poniendo 1 y 2, aquí 2 y 3, y aquí 1 y 3. ¿Ya? Para que sepamos cuáles son los nodos. De esa forma, nos damos cuenta que sí tenemos elementos conectados en paralelo, pero las resistencias entre sí no están conectadas ni en serie ni en paralelo. Por lo tanto, no las puedo reducir. No puedo decir, tengo dos resistencias en serie y las voy a reducir. No puedo decir, tengo dos resistencias en paralelo, las voy a reducir. ¿En qué momento no consideré la fuente de 2 amperes? Cuando comenzó a buscar los elementos que estaban en paralelo. Ya, pero la resistencia de 2 amperes sí está en paralelo con esta, o sea, la fuente de 2 amperes sí está en paralelo, pero con esta resistencia. Con ningún otro elemento está en paralelo. La pregunta es, ¿por qué no está en paralelo con ningún otro elemento? Por los nodos que comparte. Exactamente, porque esta fuente está conectada al nodo 1 y al nodo 3. Entonces yo debería buscar qué elementos que están conectados también al nodo 1 y al nodo 3. Y solamente la resistencia de 2 ohm está conectada al 1 y al 3. Por lo tanto, solo la resistencia de 2 ohm está en paralelo con la fuente de corriente. ¿Hay alguna otra duda hasta acá, chiquillos? Profe, entonces, para que esté en paralelo debe compartir los nodos, ¿cierto? O algo así, no entiendo. Debe compartir ambos nodos. O sea, deben estar conectados al mismo par de nodos. Ya, ya. Y para que estén en serie deben estar conectados a un nodo, pero ese nodo tiene que ser exclusivo para esos dos elementos. Ya. ¿Ya? ¿Alguna otra duda hasta acá, chiquillos? Ya, entonces avanzamos. Ahora, ya identificamos nodos, identificamos que tenemos elementos en serie o en paralelo. ¿Cuál es el objetivo de identificar que tengo elementos en serie o en paralelo? Son dos objetivos. Para esto, nosotros lo hacemos para lo siguiente. Recuerden que elementos en serie poseen la misma corriente. Y elementos en paralelo, poseen la misma tensión. Le vamos a poner el mismo voltaje porque no hemos referido a voltaje. Poseen el mismo voltaje. ¿Ya? Ese es el objetivo de ver
qué elementos están conectados en serie y en paralelo, además de poder reducir las resistencias en caso que se pueda. Entonces, en base a lo que nosotros vimos ahora, ¿a qué conclusión podríamos llegar? En base a determinar qué elementos estaban en paralelo y considerando que los elementos en serie poseen la misma corriente y que los elementos en paralelo poseen el mismo voltaje. ¿A qué conclusión podemos llegar? ¿O qué podríamos obtener a partir de este primer análisis? ¿No? ¿Nadie? Que tienen el mismo voltaje. Ya, ¿qué elementos tienen el mismo voltaje? Todos los que están en paralelo. Todos los que están en paralelo, ¿cierto? Por lo tanto, Sí. estos dos tendrían el mismo voltaje, estos dos tendrían el mismo voltaje y estos dos tendrían el mismo voltaje. Ahora, que yo simplemente sepa que tienen el mismo voltaje me ayuda, pero tampoco me está concluyendo demasiado. ¿Conozco el voltaje de esta fuente? Sí, No. pues son los 2 amperes, ¿no? O sea, nosotros medimos voltaje en amperes. No, pues tenemos que sacar la fórmula. Ya, Intensidad de corriente, voltaje es igual a intensidad de corriente por la resistencia. ¿y O qué sea, el 2 por 2. ¿Por 2 qué? por 2. O sea, la resistencia de la fuente es 2 ohms. No, po, pero habría que sacarla con esos dos, con el 2 amperes y con las dos. No. No. A ver, por eso yo prefiero irles haciendo preguntas y que ustedes me vayan respondiendo porque así es más Maestro, fácil. ¿podría hacer la pregunta de nuevo, por favor? ¿Perdón? ¿Podría hacer la pregunta de nuevo? Ya. ¿Qué podemos concluir nosotros en base a saber que los elementos en serie poseen la misma corriente y que los elementos en paralelo poseen el mismo voltaje? Porque me dicen, ya, los elementos que están en paralelo tienen el mismo voltaje. Entonces, estos dos elementos que están acá tienen el mismo voltaje, ¿cierto? Pero yo conozco el voltaje de esa fuente. ¿Puedo decir así rápidamente cuánto es el voltaje de esa fuente? No. No, Sería No, porque- 4, ¿no? no es 4. ¿Por qué, no. ¿Por qué sería 4? No, me enredé. Porque lo saqué, no, nada que ver, sí. Lo intuí. porque Estaba resistencia, no, planteó que la intensidad multiplicado por la resistencia, por eso le dio 4. Ya, no es así, exactamente. Recordemos la ley de Ohm. La ley de Ohm me dice que el voltaje que tiene un elemento, o visto de otra forma, la corriente que circula por el elemento es igual al voltaje que tiene el elemento dividido por la resistencia que tiene el elemento. Esta resistencia que está acá es un elemento aparte de esta fuente de corriente. Por lo tanto, yo no puedo decir que la resistencia de esta fuente es 2 ohm. Eso no es correcto. De hecho, yo no sé cuánto es la resistencia de ese elemento. No sé cuánto es la resistencia de esa fuente. Tampoco sé cuánto es la resistencia de esta fuente y tampoco sé cuánto es la resistencia de esta fuente. Por lo tanto, yo no puedo llegar y decir que 2 por 2 es 4 y por lo tanto el voltaje aquí es 4. No es correcto el análisis, porque la resistencia de esta fuente no es 2 ohm. La resistencia de esa fuente yo no la conozco. No sé cuánto es la resistencia de esa fuente. Podría ser 20, podría ser 30. Dígame. Consulta, y bueno, como dice ahí que todos los circuitos en paralelo tienen el mismo voltaje, yo puedo asumir que entonces que las fuentes de corriente tendrán el mismo voltaje que la fuente de voltaje que está aquí arriba. ¿Están en paralelo? Ah, no, no se sabe. No están en paralelo. No es que no se sepa, es que sí se sabe y no están en paralelo. Porque la fuente de corriente, esta fuente de corriente está conectada al nodo 1 y al 3. La fuente de tensión está conectada al nodo 1 y al 2. Entonces no están en paralelo, porque no tienen el mismo par de nodos. Lo mismo con la fuente de 7 amperes y la fuente de tensión de 2 volts.
Ok. ¿Ya? Sí, entendí, profe. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Tienen que tener esto siempre presente en los análisis, pero presente aquí, el próximo semestre, el próximo año y de aquí en adelante. Yo no conozco la resistencia de las fuentes. Si trabajo con un circuito real, voy a poder irme al manual y ver cuánto es la resistencia de la fuente, o la podré medir. Pero nosotros que estamos trabajando con elementos ideales, los elementos ideales no consideran resistencia de la fuente. Por lo tanto, yo no le puedo aplicar la ley de Ohm a las fuentes ni de tensión ni de corriente. Lo voy a anotar acá. No puedo aplicar ley de Ohm a las fuentes ideales. Nótese el ideales, porque las fuentes reales sí van a tener resistencia interna, y ahí sí la vamos a poder aplicar. ¿Ok? Entonces, eso ténganlo presente para que en ninguna evaluación vayan a decir 2 por 2 igual 4 y que el voltaje de esto es 4. Puede que hagamos el análisis y el voltaje termine siendo 4, pero sería una coincidencia y de todas formas el ejercicio ustedes no obtendrían puntaje, porque lo importante en el ejercicio no es solo el resultado, sino también es hacer un análisis correcto. ¿Ok? Entonces, efectivamente, el voltaje de esta fuente es el mismo al de esta resistencia, pero no conocemos cuál es el voltaje. Pero ¿de qué nos sirve saber que es el mismo? Nos sirve saber que cuando nosotros calculemos el voltaje de esta resistencia, a la que sí le podemos aplicar la ley de Ohm, vamos a encontrar el voltaje de ese elemento. Y ocurre lo mismo en este caso, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con estos dos elementos que también están en paralelo? ¿Qué va a pasar con esos elementos? ¿Conozco el voltaje de la resistencia de 10 ohm? Sí, pues 2. Es 2. ¿Por qué es 2? Porque esta es una fuente de tensión en paralelo con un elemento. Como yo conozco cuánto es el voltaje de la fuente de tensión, porque siempre es el mismo, yo voy a poder decir que este también es 2 volts. Y ahí puedo conocer la corriente. ¿Qué Y pasa con ella, ahí no? también puedo conocer la corriente, porque aquí sí que puedo aplicar ley de Ohm, y yo digo 2 dividido en 10 me da 0,2 amperes. Y ahí ya caractericé un elemento. Yo sé que el análisis a lo mejor se ve largo, tedioso. A medida que ustedes vayan practicando después todo esto que nosotros lo hicimos como en 20 minutos, ustedes lo van a poder hacer en 20 segundos, 15 segundos, 10 segundos. Todo porque es práctica. Es práctica, es práctica, es práctica. No es que esto sea algo que cada vez que hagan un ejercicio van a tener que estar 20 minutos analizando. Es práctica. A lo mejor muchos de ustedes es primer ejercicio de este estilo que se enfrentan. Entonces, no se desmotiven con eso, porque la idea de esto es que vayamos haciéndolo lo más guiado posible. ¿Ya? Hasta este punto, chiquillos, ¿hay alguna duda? ¿Hay algún análisis o algo que no haya quedado tan claro? ¿O que no haya quedado claro del todo? Profe, disculpe, si Dígame. entendí bien, bueno, ese análisis de que finalmente transformó todo ese nodo que está ahí donde está la resistencia de Ohm con la fuente de 2 volts, la pasó a corriente, ¿cierto? No he hecho ninguna ¿No? transformación de ese estilo. A ver, ¿estás preguntando por ese cálculo que está ahí? Sí, No, lo que hicimos acá fue determinar que el voltaje de la fuente de tensión es 2 volts, ¿cierto? claro. Y esa fuente de tensión está en paralelo con la resistencia de 10 ohms. Como están en Sí. paralelo, el voltaje de la fuente y de la resistencia es el mismo. Y como yo conozco el voltaje de la fuente, por consecuencia, conozco el voltaje de la resistencia. Como conozco el voltaje de la resistencia y conozco el valor de la resistencia,
conozco también la corriente de la resistencia. Entonces lo que nosotros hicimos aquí fue calcular la corriente de la resistencia. ¿Ya? No hemos hecho ninguna conversión. Vamos a poner aquí la corriente de la resistencia de 10, IR10. No hemos hecho ninguna conversión y nada. Estamos calculando directamente el valor de la corriente en esa resistencia. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chiquillos? Profe, Dígame. la fuente de 2 volts no estaría en paralelo con la resistencia de 2 ohms y 4 ohms, que comparten el mismo par de nodos. Ya. ¿A qué nodos está conectada la fuente de 2 volts? Al 1 y 2. ¿A qué nodos está conectada la resistencia de 2 ohms? Ah, ya. Al 1 y al 3. Entonces, ¿están en paralelo? No. Ya. Cada vez que duden si algo está en paralelo, los nodos. Por eso le doy tanta importancia a la definición de serie y paralelo y a identificar los nodos. Porque si ustedes identifican bien los nodos y saben bien la definición de serie y paralelo, cada vez que duden pueden recurrir a eso, pueden recurrir a eso, pueden recurrir a eso. ¿Ya? Por eso es tan importante identificar bien los nodos. Para eso hay que saber bien qué es un nodo, saber en qué casos son el mismo nodo, etc. Eso también se nos da el ir practicando. Yo les recomiendo que una vez que termine esta clase ya comiencen a hacer ejercicios. Hay una guía en el aula y la guía tiene los resultados. Para que vayan haciendo eso, yo me voy a preocupar de en las clases no hacer los mismos ejercicios para que ustedes tengan un pool más grande de problemas. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chiquillos? Ya, seguimos entonces. Hicimos todo este análisis y logramos encontrar el voltaje y la resistencia, o sea, el voltaje y la corriente de esa resistencia. Pero todavía nos faltan el voltaje y la corriente de ese, el voltaje y la corriente de ese, la corriente que hay en esa fuente, la corriente que hay, o sea, el voltaje que tiene cada una de estas fuentes. Entonces todavía nos faltan elementos o todavía nos faltan variables que poder encontrar. Y ahí es donde vamos a tener que recurrir a nuestros amigos las leyes de Kirchhoff, la ley de Kirchhoff de voltaje y la ley de Kirchhoff de corriente, o la ley de corriente de Kirchhoff y ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Ya? Para eso, antes de hacer todo eso, a mí me conviene definir la dirección de las corrientes. ¿Ya? Y esto también es un paso fundamental, así que lo vamos a ir haciendo paso a paso. Primero, yo tengo que comenzar por las fuentes. Sí o sí, tengo que comenzar por las fuentes. Las fuentes a mí me van a decir la dirección de la corriente. ¿Por qué? Porque recuerden que en el caso de las fuentes de tensión, la corriente siempre sale por el terminal positivo. Y en el caso de las fuentes de corriente, está determinada la dirección de la corriente. ¿Ya? A esta corriente le voy a poner 7 amperes. A esta le voy a poner 2 amperes. A esta corriente le vamos a llamar I sub 1. ¿Ok? Eso es lo primero, las corrientes de las fuentes. Y después de eso, yo voy a ver para dónde se va la corriente. ¿Ya? Para dónde se va la corriente, puedo tenerlo o no tenerlo claro. Por ejemplo, parto de I sub 1. La corriente de I sub 1 llega a este nodo y en este nodo se ramifica en esta corriente y en esa corriente. Esta corriente que se ramifica acá también son 7 amperes, porque es la misma corriente que está circulando por acá. La corriente que circula por acá yo no la conozco, le llamo I sub 2. Y la corriente que circula por ahí arriba tampoco la conozco, le llamo I sub 3. ¿Ok? Lo mismo con esta corriente de 2 amperes que debería ramificarse hacia allá, pero esta ya la definimos en esa dirección, por lo tanto, esta corriente está entrando y es la misma I sub 3. Esta corriente que está acá es I sub 1
y esta corriente que está saliendo por acá, no la hemos definido, le vamos a llamar I sub 4. Con eso yo definí todas las corrientes que tiene el circuito. Repito, comienzo primero por las fuentes, porque sé de que en las fuentes de tensión la corriente sale por el terminal positivo y en las fuentes de corriente la corriente ya tiene su dirección. Defino esas direcciones y en base a eso defino la dirección del resto de las corrientes del circuito. Y las que no conozco las voy enumerando para poder tener un orden. ¿Alguna duda con ese paso? Entonces, como ya definí las corrientes, ahora me toca el último paso antes de aplicar las leyes de Kirchhoff de voltaje y de corriente, que es definir la polaridad. ¿Cómo podría yo definir la polaridad de los elementos del circuito? La polaridad se refiere a dónde tengo el positivo y dónde tengo el negativo. ¿Cómo podría definir yo eso en este circuito? Cuando las corrientes entran al nodo son positivas y cuando Ya. salen del nodo son negativas, ¿no? Ya, pero eso es para la ley de corriente de Kirchhoff. Yo estoy hablando de definir la polaridad de los elementos. Ajá. En el 2 voltios se puede definir, porque ahí te lo dicen. Exactamente, en el caso de los 2 volts, ahí está definido porque tienen el mismo voltaje. Pero en los otros casos, ustedes tienen que recordar lo que nosotros vimos acá. Casi al final, casi al final, casi al final, casi al final. Me parece que era acá. A ver. Aquí. Aquí me está diciendo que en los elementos pasivos, entiendas elementos pasivos, resistencias, la corriente va a entrar por el terminal positivo y salir por el terminal negativo. Y en los elementos activos, que son las fuentes, es al revés. Por lo tanto, considerando eso, ¿cómo debería ser la polaridad de la resistencia de 4 ohms? Arriba positivo y abajo negativo. Sí. Arriba positivo y abajo negativo. La polaridad de la resistencia de 2 ohms. Es lo mismo. Lo mismo. La polaridad de la fuente de 7 amperes. ¿Arriba positivo? No, a ver, Eso también cuenta con una resistencia, ¿no es cierto? Sí, ¿o no? No ¿Qué sé. cosa? ¿La fuente? ¿sí? ¿No? Pues es una fuente. Ahí está la fuente. Arriba positivo. Ya, así. Chuta. ¿Así? Sí. ¿Y cómo está acá? Ah, no, abajo positivo porque esta es una fuente corriente. Exactamente. Otra vez. Un elemento Exacto. activo. Es un elemento activo. Profe, entonces siempre cuando sea cuando den una fuente, va a ser positivo por donde, o sea, al revés del otro, ¿cierto? Exacto. Ya. Exactamente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos usando la convención pasiva, que dice que en el caso de los elementos pasivos, o sea, la resistencia, nosotros trabajamos con la corriente que entra por el positivo. ¿Ya? ¿Para qué hicimos toda esa parafernalia? Porque ahora es llegar y aplicar las leyes de Kirchhoff de corriente y la ley de Kirchhoff de voltaje. Llegar y aplicar. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar a aplicar estas leyes. Vamos a aplicar, por un lado, la ley de voltaje de Kirchhoff y por otro lado, vamos a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff. ¿Ya? Para aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿qué necesito? Los lazos, ¿cierto? O las mallas. Esas las vamos a aplicar con el color verde. Entonces, ¿cuántas mallas tengo yo en este circuito? Tres. 3.
¿Quién da más o quién da menos? Acá tengo una, Ah, no, no. ¿cierto? 4. 4. Ahí tengo una, ahí tengo otra, ahí tengo otra, y ahí tengo otra. Esas serían las 4 mallas que tengo. Recuerden que nosotros vamos a considerar las mallas, que es un lazo que no tiene ningún otro lazo en su interior. ¿Ya? Por eso pregunté por las mallas y no por los lazos. Si hubiesen sido los lazos, ahí tengo más de 4. ¿Ya? Entonces, y yo defino esa dirección simplemente porque lo he trabajado así por años. Alguien podría definir la dirección contraria, también podría definir la dirección contraria. Alguien podría decir que cambiar el orden y no ponerle 1, 2, 3 y 4, también se puede. Eso es irrelevante. Lo que es relevante es aplicar bien la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Ya? Entonces, para el primer lazo, díganme cómo quedaría la ecuación. Para el lazo o para la malla número 1. Díganme ustedes cómo quedaría la ecuación. ¿Aló? ¿Cómo, profe? No entendí muy bien. ¿Cómo Pero quedaría la ecuación? no tenemos voltaje. O sea, esa es nuestra, ¿o no? ¿Por qué no tenemos voltaje? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Y qué pasaba cuando nosotros no sabíamos un voltaje en la ley de Kirchhoff de voltaje? ¿Qué pasa cuando nosotros, en ingeniería en particular, no sabemos el valor de algo? La despejamos. Sí, pues hay que despejar. Previo a eso, para despejar, ¿qué tengo que hacer yo? Lo anotamos con incógnita. Exacto, anotarlo como incógnita. Cada vez que yo no sé algo, le doy un valor algebraico, una letra, un símbolo, lo que sea, porque me permite hacer el trabajo algebraico. Ese paso es fundamental. Por lo tanto, no es que nosotros no tengamos voltaje, es que no conocemos el valor numérico y por lo tanto le voy a asignar una letra. Yo en este caso le voy a asignar B sub 2A, voltaje de la fuente de 2 amperes. Y ese voltaje, según la dirección del lazo que yo estoy haciendo, ¿sería positivo o negativo? Positivo. Positivo. Ya. El lazo se está recorriendo en esa dirección, miren. En la dirección de las manecillas del reloj. Ah, no, Por lo negativo tanto, porque está entrando. exacto, está entrando por el terminal negativo, ¿cierto? Sí. Por lo tanto sería Menos B V2A. Gracias por la corrección. Menos V2A o V. Si seguimos con el lazo, ¿con qué elemento nos encontramos ahora? Con el 2 ohm. Con el 2 ohm. ¿Y ese sería positivo o negativo? Positivo. Ese sí es positivo. Y ese tampoco lo sabemos. ¿Qué les recomiendo yo? De nuevo, V, 2 ohm. Es la forma más fácil para poder saber directamente a qué elemento me estoy refiriendo. ¿Ya? ¿Tenemos más elementos en este lazo? No. No, por lo tanto, cerramos. Igual a 0, ¿no? O sea, Igual a 0. Y eso nos indicaría que el voltaje de 2 amperes es igual al voltaje de la fuente de 2 ohms, que es lo mismo que nosotros habíamos llegado delante a la conclusión porque estaban en paralelo. ¿Ya? Por lo tanto, incluso si yo no quise hacer el paso de que están en paralelo, la ley de Kirchhoff de voltaje me va a entregar la misma información. Para el lazo número 2 o la malla número 2, dígame. Profe, entonces en caso que nos equivoquemos digamos que ya por ejemplo, un caso que fuera en serie, entonces después cuando apliquemos esto nos va a dar cuenta que no los da. Exactamente. O sea, por ejemplo, yo podría haber dicho, estos están en serie. Y después yo aplico la ley de Kirchhoff de voltaje y podría darme cuenta que en realidad no están en serie. O podría aplicar la ley de Kirchhoff de corriente y darme cuenta que en realidad no están en serie. ¿Ya? Pero yo les recomiendo que traten de identificar de forma correcta los nodos y identificar de forma correcta la conexión en serie y paralelo.
Después, cuando yo planteé las ecuaciones tienen que ser consecuentes con lo que yo planteé al principio. O sea, si yo digo que la fuente de 2 amperes está en paralelo con la resistencia de 2 ohms, cuando yo planteé el lazo, que es el lazo que planteamos acá, esto tiene que ser consecuente con lo que yo estoy señalando acá. Tiene que ser consecuente lo que estoy diciendo en este punto con lo que dije en ese punto. Tiene que ser consecuente porque estamos diciendo que un voltaje es igual a otro y en el otro estamos diciendo que están en paralelo y que por consecuencia sus voltajes son iguales. ¿Ya? Son dos formas de llegar a la misma conclusión. Una forma analítica, a través de los números, y otra forma a través del análisis de las conexiones. Díctenme ahora ustedes cómo sería la ecuación del lazo 2. Sería menos voltaje de 2 ohms, ¿Ya? menos 2 voltios. O sea, 2 voltajes, ¿cómo sería ahí? ¿2 voltios nomás? 2 volts, exacto, es como un número, una constante. Menos 2, de hecho, Ah, le pueden poner. ya menos 2. Más voltaje de 4 ohms. Ya. Igual a 0. Exacto, perfecto, igual a 0. Puedo despejar y decir que el voltaje de 4 ohms menos el voltaje de 2 ohms es igual a 2. ¿Ya? Este despeje que yo hago acá es para poder dejar las constantes en un lado o para igualar. Ustedes pueden dejar la ecuación con eso y con eso es suficiente. ¿Ya? Después, el cómo uno quiera despejar es cosa de la forma en que uno lo va a ordenar. En la ecuación del lazo 3, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la ecuación del lazo 3? ¿No? ¿Nadie? Menos 2 volts, ¿Ya? ¿Por qué menos 2? porque si seguimos Es la más 2 flechita, volts. Ya, porque si seguimos la flechita entra por el negativo de la resistencia 10 y esa ya sabemos que vale 2 volts porque está en paralelo con la fuente. ya. Entonces tú me dices que sería menos 2 volt. ¿Ya? ¿Qué más vendría después? El Más 10, 2 volts. ¿o no? ¿Cómo? Es que quedaría 2 volts menos 2 volts igual a 0. Quedaría eso, ¿cierto? ¿Y eso se cumple? O sea, menos 2 más 2 es igual a 0. Sí, se cumple. Por lo tanto, aunque esto pueda sonar así como lógico, lo que nos está diciendo esta ecuación es que efectivamente esos voltajes son iguales. ¿Ya? Si yo planteo la ley de Kirchhoff de tensión, me doy cuenta que también esos voltajes son iguales. ¿Ya? Obviamente esta ecuación no nos va a estar entregando mayor información, pero no es necesario porque ya conocíamos el voltaje y también conocemos esa corriente. Y la última ecuación, que sería para el lazo 4, ¿cómo sería? La dirección del lazo 4 es hacia allá. Todas son en la dirección de las manecillas del reloj. ¿Cómo sería? Menos 7. Menos Menos 7. el voltaje de 7 amperes. Eso mismo. Ajá. Después. Más. El. Ya, ¿por qué más? Espera. Menos. Menos el Menos, voltaje de 4 ohms. menos el voltaje en la resistencia de 4 ohms es igual a 0, ¿cierto? Y ahí tenemos las 4 ecuaciones. Recuerden que aquí nosotros le dimos esa dirección, esa polaridad, perdón. Por lo tanto, ahí está entrando por el negativo y ahí también está entrando por el negativo. ¿Ya? ¿Alguna duda con el planteamiento de las leyes de Kirchhoff? ¿De voltaje al menos?
Vámonos, Pero- dígame. ¿Mm? No le decía que no tenía ni una duda yo por lo menos. Ah, ya, súper. Ahora vámonos con la ley de corriente de Kirchhoff. Para el nodo número 1, ¿cuáles corrientes están entrando al nodo? El 2 amperes. Menos 2. Menos 2 amperes. Ya, las que están entrando son positivas o negativas. Son negativos porque están entrando desde el negativo al... Ya, cuando las corrientes que entran al nodo, nosotros las estamos considerando como positivas y las que salen del nodo las estamos considerando como negativas. ¿Ya? Tienen que tratar de no olvidarse de eso. Ahora, si ustedes lo quieren cambiar y decir las que entran al nodo son negativas y las que salen son positivas, también lo pueden hacer. Pero estamos todos trabajando bajo el mismo marco de referencia, entonces si después ustedes quieren comparar sus resultados con los míos o con los de sus compañeros, se van a llegar a cosas que numéricamente son los mismos, pero a diferentes ecuaciones. Las corrientes que entran son positivas y las que salen son negativas. ¿Ya? Entonces, considerando eso, ¿cómo quedaría la ecuación del nodo número 1? Si entra positivo sería más al principio. Ya, sería Más más. voltaje 2. O sea, la ley tiene que ver con el voltaje. No, el amper, pues, 2 amperes. 2 amperes, exacto. Más 2 le podemos poner. Mm. ¿Hay otra corriente que esté entrando? A Sí, del ahí, ohm. arriba, ¿Cuál? arriba, los 0,2 amperes también están entrando al nodo 1. Exacto. Y muy importante lo que se dijo ahí, los 0,2 amperes. Ya habíamos calculado cuánto era esa corriente I sub 3. Por lo tanto, 0,2. ¿Tengo más corrientes que estén entrando al nodo? No, No. Entonces ahora vendrían las que están saliendo. ¿Qué corrientes que están saliendo? menos I1 y menos I4. Menos I1 menos I4 es igual a 0. Perfecto. Para el nodo 2. Profe, no entendí. ¿Qué cosa no entendió? ¿Cómo pasó? O sea, en el de corriente haciendo cuál malla está haciendo, la 3 o la 1? Estamos haciendo nodos, no mallas. O sea, Nodo 1. Ahí está señalado el nodo. Ahí. Nodo 1. Recuerden que nosotros definimos la dirección de las corrientes, ¿cierto? Dijimos que esta corriente va hacia allá, esta va hacia acá, esta tiene esta dirección, esta tiene otra dirección. Fue una de las cosas que hicimos al comienzo. ¿Para qué hicimos eso? Para que después cuando planteemos la ley de corriente de Kirchhoff, nosotros tengamos una referencia de qué está entrando al nodo y qué está saliendo. ¿A qué me refiero con que la corriente esté entrando al nodo? Que la flecha de la corriente apunta hacia el nodo. ¿Y a qué me refiero con que esté saliendo? A que la flecha de la corriente apunta hacia afuera del nodo. ¿Ya? Entonces, en base a eso, yo voy analizando corriente por corriente y digo, a ver, esta corriente de 2 amperes que tiene esa dirección está apuntando hacia adentro o hacia afuera del nodo. Hacia adentro. Hacia adentro. Por lo tanto, positivo, porque está entrando. La corriente I sub 3. Ah, ya caché. I sub 3, que sería la que está acá, ¿está apuntando hacia adentro del nodo o hacia afuera? Hacia adentro también. Hacia adentro, también positiva. Y las otras dos corrientes están apuntando hacia afuera, así que me quedan como negativas. ¿Queda un poquito más claro ahí? sí, profe. Ya. Sí, profe. Sí, Perfecto. Eso es lo que tienen que hacer. Si les queda la duda, tienen que preguntar en el momento, porque si se quedan con la duda, vamos a seguir avanzando y se van a seguir perdiendo y seguir perdiendo y seguir perdiendo. ¿Ya? Si no tenemos ningún apuro, si no terminamos el ejercicio, yo puedo grabar el video, podemos subirlo. Opciones vamos a encontrar, ¿ya? Pero la idea, yo prefiero que nos demoremos y que quede claro el ejercicio a que hagamos 3 ejercicios en una clase y nadie entienda nada. ¿Ya?
Para el caso del nodo 2, ¿cómo quedaría la ecuación entonces? El nodo 2, el que está ahí. ¿Cómo me quedaría la ecuación? Y 1 es positivo. Y 1 es positivo, correcto. Y 2 es negativo. Exacto. Y 3 también es negativo. Ya, e I3, ¿tiene valor? Al 0,2, ¿cierto? Exacto, sí, Sí, el 0,2. Menos 0,2. Menos 0,2. Y el 7, el menos 7. Menos Menos 7. 7 amperes. Exacto. ¿Y 1 no tiene valor, profe? No lo conocemos. Por eso lo estamos anotando como I1, como una incógnita, porque no sabemos el valor de I1. El de I3 lo conocemos, el de 7 amperes sí, pero el de I1 no lo conocemos. Por eso acá anotamos I1 y por eso acá anotamos I1, porque no conocemos ese valor. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chiquillos, con esta ecuación? ¿Con esta segunda ecuación? Al menos yo no. Y la tercera. ¿Cómo quedaría la tercera ecuación? El 7 amperes está entrando, así que va a ser positivo. ¿Ya? Y salen 2 amperes. Y salen 2 amperes, es negativo esa. Perfecto. ¿Ya? No es necesario anotar todos los positivos pues todos los negativos. Podemos ir cambiando. El tema es, el punto es anotar todas las corrientes. Ya. ¿Ya? Ya, sabemos que el 2 está saliendo. ¿Qué más? ¿Eso nomás? Solo eso. O sea, me va a dar que 7 es igual a 2. No, pues debe dar 0. No, pues, pero es que más 7 menos 2 es igual a 0, porque ustedes me están diciendo que esas son las únicas corrientes que están entrando o saliendo. No, profe, I2 también Está entrando I2. Exacto, está entrando I2 también. ¿Por qué está Ah, entrando I2? Recuerden que la corriente que entra a un terminal de un elemento es la misma que sale. Entonces esta corriente que está acá también es I2. Y esta corriente que está acá también es I4. Ah, I4. Ah, está acá, sí. Por lo tanto, sería I2 que también está entrando y también sería I4 que está entrando. Y ahí sí que recién consideramos todas las corrientes. ¿De qué otra forma lo pueden ver si es que quieren como buscar algún truco entre comillas? Cuando yo realizo un nodo, tengo que fijarme cuántos cables tengo conectados a ese nodo. ¿Cuántos cables tengo conectados al nodo 1, por ejemplo? 4. 4. Si yo tengo 4 cables conectados a un nodo, tengo que tener 4 corrientes. Pueden estar entrando o saliendo, pero tengo que tener 4 corrientes. En el nodo 2 también tengo 4 cables, 4 corrientes. En el nodo 3, 4 cables, 4 corrientes. ¿Ya? Es una forma no tan ortodoxa o no tan formal de verlo, pero es eficiente. Y ahí tenemos planteadas la ley de Kirchhoff de corriente. ¿A alguien se le ocurre qué podríamos hacer ahora? Sacar la incógnita, ¿no? Sacar la incógnita. Eso es el paso que tendríamos que hacer ahora. Pero hay un detalle. En la ley de Kirchhoff de voltaje, ¿cuántas incógnitas tengo? Tendría el voltaje de 2 amperes, el voltaje de 2 ohm, el voltaje de 4 ohm y el voltaje de 7 amperes. O sea, tengo 4 incógnitas. ¿Y cuántas ecuaciones tengo? 4. 4. Entonces sí lo podríamos resolver. ¿4 tengo? No, tenemos 3, porque la 3 ya está hecha. Exacto. Esto no es una ecuación. Es lo que se llama en matemática una tautología. Algo que siempre es verdadero. Porque menos 2 más 2 siempre va a ser 0. Entonces no es una ecuación, porque no hay una incógnita asociada. Entonces, efectivamente, tenemos 4 incógnitas y tenemos 3 ecuaciones. Por lo tanto, solo con la ley de Kirchhoff no puedo resolver.
Esto grábenselo a fuego, no tan solo para este curso, sino en general. Si no tengo la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones, no puedo resolver un sistema. ¿Ok? Tenemos 4 incógnitas, pero solo 3 ecuaciones, no puedo resolver. Ok, ya, no puedo resolver con ley de voltaje de Kirchhoff. Veamos la ley de corriente, quizás la ley de corriente me va a ayudar. En este caso, ¿cuántas incógnitas tengo? 3. 3, ¿cierto? Tengo 3 incógnitas. ¿Y cuántas ecuaciones tengo? 3. 3. ¿Puedo resolver? Sí. Sí. Puedo resolver. Perfecto. Entonces, como puedo resolver, yo podría encontrar, en base a este sistema, cuánto es I1, cuánto es I4 y cuánto es I2. Y si conozco esos voltajes, voy a poder conocer las corrientes, o sea, si conozco esas corrientes, voy a poder conocer los voltajes. Sí, por ley de Ohm, sí. Exactamente, en el caso de la resistencia voy a poder saber cuánto es cada una de las voltajes de las resistencias, porque recuerden que yo necesito conocer 2 variables de una resistencia e inmediatamente puedo calcular la tercera. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos quedaría? Resolver este sistema para encontrar cuánto son las corrientes. Ahora, nosotros sabemos, con esto ya terminamos porque no nos va a dar más el tiempo, con nosotros me refiero a los profesores y ayudantes, sabemos que quizás no todos trabajaron con sistemas de ecuaciones, quizás no todos tuvieron las mismas matemáticas, por lo tanto, nuestro trabajo y la revisión de los ejercicios llega hasta aquí. Hasta llegar a la cantidad de ecuaciones necesarias para yo poder resolver el sistema. ¿Ya? ¿Por qué? Por lo que les digo de que puede que alguno haya estudiado en algún colegio técnico, entonces quizás no vio la suficiente matemática, quizás nunca ha resuelto un sistema, no sé, usando calculadora, quizás vio solamente sistemas hasta 2×2, pueden haber muchos motivos. Entonces, para no poner en tanta desventaja algunos frente a otros, nosotros lo dejamos hasta aquí. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Hasta el momento. Sí, Ahora, profe. este es un caso en donde la ley de Kirchhoff de corriente sí nos permitió resolver el sistema. La otra clase vamos a ver un caso en donde si yo aplico la ley de voltaje de Kirchhoff no tengo las suficientes ecuaciones y si aplico la ley de corriente de Kirchhoff tampoco tengo las ecuaciones suficientes. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? En ese caso nosotros vamos a mezclar esas ecuaciones. Alguien puede preguntar, ¿pero cómo las vamos a mezclar si una ecuación es con voltaje y otra ecuación es con corriente? ¿Tengo alguna relación entre voltaje y corriente? Por ley de Ohm, sí. Por ley de Ohm. Entonces lo que vamos a hacer la próxima clase es ver cómo yo puedo usar la ley de Ohm para expresar voltaje como corriente y corriente como voltaje. Y ahí sí llegar a una ecuación, a una cantidad de ecuaciones y de incógnitas que me permita resolver el sistema. ¿Ok? Entonces, ¿qué les voy a pedir yo para la próxima clase? Traten de repasar ley de voltaje de Kirchhoff, ley de corriente de Kirchhoff y ley de Ohm. Y traten de grabarse a fuego esto de no puedo aplicar la ley de Ohm a las fuentes ideales. Porque no se puede. ¿Ok? Chiquillos, con la clase de hoy, ¿hay alguna duda? ¿Hay algo que no haya quedado tan claro? Todo claro, profe. Súper. Entonces, Sí, hasta el momento sí. si está todo claro, quedamos hasta aquí. Nosotros nos estaríamos viendo ya la próxima semana. Vamos a ver más ejercicios. Yo voy a conversar con los ayudantes y con el otro profesor para tratar de, además de ya los ejercicios que hay en el aula, poder subir algunos más. ¿Ya? Así que nos vemos. Cualquier duda al correo y que tengan un muy buen término de semana y un buen fin de semana. Chao, cuídense mucho. Chao, profe. Chao, profe.